Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Empezaremos el biotutorial número 5 dedicado a los comandos, en el que veremos el uso del comando crear, el comando alter, el drop y el truncate. Para crear una tabla en código, se teclearía el comando create o crear, seguido de la sintaxis table, junto con el nombre de la tabla. Entonces, el create table formaría una instrucción o una sentencia. Luego se colocarían los campos, los nombres de los campos, seguido del tipo de datos que va a contener. En este caso sería aquí int. Y en el segundo campo, en este caso sería string. Ahora en nuestra base de datos curso, vamos a crearnos una tabla en forma de sintaxis, con la sintaxis create. En este caso vamos a crear una tabla llamada personas, como ejemplo. Entonces escribimos el comando, seguido de la sintaxis table, y definimos el nombre de la tabla que sería personas. Entonces abrimos entre paréntesis y colocamos el nombre del primer campo. En este caso va a ser id de la persona o id person, que va a ser un tipo de dato serial. Y va a ser not null, definiendo que nunca va a estar vacía, que obligatoriamente tiene que tener datos. El tipo de dato serial nos crea una secuencia de forma automática. No sé si recuerdan en el tutorial número 2, donde yo expliqué cómo se construía una secuencia de forma manual, debido a que nosotros habíamos creado un campo integer, así como lo vemos aquí. En la tabla vocalista, si no más me acuerdo. Pero al ser vocalista, este no podía seguir una secuencia incrementando o decrementando de uno en uno. Entonces yo le tuve que crear una secuencia. En este caso no, en este caso lo vamos a hacer de forma automática, identificando aquí el tipo de dato serial, que por defecto va a ser not null. En la página de Postgres ap aparece una documentación referente a los tipos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de datos serial, que aparece, como le decía anteriormente, que nos crea una secuencia de forma automática. Al crear una tabla con un campo serial, nos crea una secuencia, como lo estamos viendo aquí, que sería el nombre de la tabla y el nombre de la secuencia. También nos aparece una tabla con todos los tipos de datos que puede aceptar Postgres. Por ejemplo, tenemos el integer, lo que hemos hablado, el polygon, que hablaremos en posteriores videotutoriales, el tipo de dato serial, el text, que el tamaño del campo se deriva del tamaño del texto. Está el tipo de dato time,
Está el tipo de dato XML, que es para guardar para guardar texto en forma de XML, que es un lenguaje. XML es un lenguaje que, bueno, en posteriores tutoriales veremos un ejemplo de eso. Más que todo se utiliza para migrar o pasar datos reconocidos de una base de datos a otra plataforma. Por ejemplo, un formulario de una página web se guarda en una base de datos. Entonces, esa base de datos contiene, se necesita que esa información se, se pueda acoplar a otra plataforma o a otro sistema. Por ejemplo, un sistema que es completo, digamos, queremos acoplarlo a Visual Basic, entonces se necesita importar los datos de manera organizada en un XML, y eso se va a exportar para otro sistema que lee ese XML y lo identifica y lo muestra en ese mismo orden. XML actuaría como si fuera una plantilla. Está el tipo de datos float, eh, el tipo de datos real, que tiene capacidad para 4 bytes. Si seleccionamos acá arriba, en los tipos de datos numéricos, aparece con mayor explicación su uso. Por ejemplo, el campo integer, vemos la capacidad que tiene este campo, la capacidad máxima y la capacidad mínima de largo que puede tener esta cadena, el rango, como lo vemos aquí. Está el small int, que simplemente es un integer también, pero que acepta, al igual que lo anterior, un determinado rango. Está el campo, el bit int, que tiene mucho más rango que el anterior, que el campo integer, que el tipo de dato integer. También está el decimal, que no tiene el decimal no tiene límites, sino es el tamaño que se le va a definir por defecto cuando almacenamos los datos, al igual que el campo numérico. El campo real acepta 4 bytes, o sea que serían 6 decimales. Tenemos el tipo de datos doble precision, que acepta 8 bytes, que serían 15 decimales. El tipo de datos serial, que puede contar o puede autoincrementar en forma de integer del 1 hasta esta cantidad. Está el bit serial, que consta de 8 bytes, y al igual que el anterior va autoincrementando en forma de integer del 1 hasta este número, pero con la diferencia que tiene mayor capacidad de rango que el serial, que el tipo de datos serial. Y bueno, solo es cuestión de chequear esta página, que va a ir en conjunto al material complementario, para ver qué otras cosas trae. Solo es cuestión de tener curiosidad e investigar de acorde a nuestras necesidades. Yo por supuesto no explicaría detalladamente cada uno de estos tipos de datos, porque el video tutorial sería realmente largo. Eso es cuestión de la necesidad en que se basa utilizar el Postgres, o construirnos un proyecto. Si en un proyecto nos hace falta trabajar con tipos de datos Polygon o puntos geométricos, por ejemplo, sería la creación de mapas o trabajar con mapas y layer y esas cosas. Entonces nos haría falta aprender esto, lo que es el tipo de datos puntos y geométricos, círculos.
etcétera. Eso va de acuerdo a la necesidad o a las circunstancias. Bueno, continuando con la creación de la tabla, vamos a especificar ahora otro campo. En este campo es donde vamos a contener el nombre de la persona. En este caso sería nom de la persona, nom persona, que va a ser un tipo de dato que va a tener como tipo de dato character margin, que va a tener como tamaño 50. A esto se lo podemos definir así. Especificamos un coma, colocamos un coma para que nos identifique la división de los campos que estamos construyendo. El apellido de la persona va a ser otro campo. Que al igual que el anterior va a tener 50. Establecemos la cédula de la persona. Integer. Se le especifica el tamaño, en este caso 12. Y ahora ejecutamos nuestra sintaxis. Seleccionamos. Aquí nos marca un error debido a que yo estaba colocando un rango al campo integer que estamos viendo aquí, que vimos aquí. Si vemos la documentación de Postgres, el integer no se le puede definir un rango. Eh, por ejemplo, el campo, el tipo de datos, character Martin, se le puede definir un tamaño, pero por lo menos al text no se le puede definir ese tamaño, porque ese tamaño va en conjunto con el tamaño de la cadena que se le está insertando en el campo. Entonces el integer, como vemos aquí, no se le puede insertar, no se le puede pasar un rango estimado, no se le puede estimar un rango, no se le puede colocar manualmente ese rango. Y es por eso que nos marcó ese error. Y yo tuve que eliminarlo para que no funcionara. Todo esto está presente en la documentación de Postgres. Solamente es cuestión de chequear y de saber qué tipo de datos vamos a utilizar de acuerdo a nuestro proyecto. Entonces le quité ese campo. Podemos ver otros tipos de datos. Por ejemplo, si le colocamos aquí en este ejemplo un tipo de dato se le pasamos por parámetro, por ejemplo, el nombre de la persona, le colocamos que tiene 50 de rango, nos va a marcar este error. Y eso es debido a que, como le habías dicho, text es un tipo de dato que no se le puede estimar, no se le puede pasar ese rango, porque ya lo hace de forma automática, de acuerdo al tamaño de la cadena. Y entonces por eso es que nos marca ese error. Fíjense que en la noticia nos aparece que nos está creando una secuencia. Cuando se crea el campo serial, les recuerdo que se crea la secuencia. Fíjense cómo nos crea aquí el código, nuestra creación de la tabla. Aquí está la secuencia que hemos creado. Si se fijan aquí, aquí define cómo se crea la secuencia. Aquí nos define que va incrementando de 1, va incrementando a partir de 1 y el mínimo valor va a ser 1. El valor máximo va a ser esta cantidad que estamos viendo aquí. Va a empezar desde 1 y va a guardar y guarda en caché la cifra de 1. Aquí vemos
el alter table de la secuencia y la permisología, que en este caso es nuestro usuario root que creamos por defecto cuando instalamos Postgres. Esta permisología también se la podemos definir al crear la tabla. Entonces vamos a darle clic a personas. Si le damos clic a personas, vemos que nos muestra la permisología que se creó por defecto. Fíjense que en nuestro código simplemente fue esto. Entonces nos creó automáticamente un código que va asociado a la tabla que creamos, que sería el OID, que por defecto es falso. El OID, como decía anteriormente, es como una llave que está implícito en Postgre. No se puede, es para su funcionamiento mecanizado. Permite agilizar las búsquedas en las tablas. Por defecto está en falso, como lo vemos aquí. Pero el OIDS nos permite que Postgre lo utilice para vincular sistemas internos de tablas. Entonces vamos a modificar el nombre del usuario en la creación de nuestra tabla, utilizando el alter table. Entonces volvemos a nuestro código. Y si nosotros fuéramos a crear una tabla con una permisología para un usuario en específico, simplemente colocaríamos en la última línea, después de haber creado la tabla, el alter table de la persona. Colocaríamos alter table, que quiere decir alterar la tabla del nombre persona, cuyo dueño va a estar asignado al usuario Postgres. O sea, el dueño va a ser Postgres, que es nuestro usuario que creamos por defecto. Nuevamente repito, cuando instalamos el Postgres SQL en nuestra PC. Fíjense que si ejecutamos esto, simplemente va a alterar la tabla, y si en dado caso tiene un usuario que es diferente al nuestro, lo va a cambiar. Pero en posteriores videotutoriales vamos a ver también cómo se crean estos usuarios en forma de sintaxis. Creo que es mejor explicarlo primero en forma de sintaxis, en código, y después viéndolo visualmente cómo es en la práctica. Cómo es en la práctica, pero visual, en aplicaciones. Por ejemplo, con lo que había explicado anteriormente, yo le daba clic derecho a una tabla y le daba unas propiedades y eh, podríamos ver cómo era que funcionaba o cómo era que se le asignaba campo. Pero creo que es una buena práctica explicar primero el código y después llegar a la visualización de cómo se modifica a través de estas propiedades. Ahora vamos a ver en detalle cómo se utiliza el alter table. Bueno, aquí tenemos cómo se ejecuta también el drop table. Antes de ver el alter table, podemos ver cómo se ejecuta el drop, que es para borrar la tabla, que es simplemente, que es una sintaxis simple. Colocamos aquí el comando drop seguido de la tabla, em, seguido de la sintaxis table. Luego está el nombre de la tabla. Entonces, si queremos borrar esa tabla, drop table, eh, escribimos drop table y especificamos el nombre de la tabla. Seleccionamos nuestra sintaxis o nuestro código, presionamos F5 y ahora aquí nos borró la tabla. Ahora si vemos aquí, presionamos el objeto tabla. Estos son objetos, las tablas serían objetos de Postgres.
presionamos F5 y ya nos borró la tabla. Pero ahora, como tenemos nuestra tabla creada, tenemos nuestro código creado, lo único que tendríamos que hacer sería ejecutar esta parte del código para que nos vuelva a crear la tabla. Comentamos esto. Ya creamos la tabla, vamos a crear el permiso de la persona a la que va a pertenecer esta tabla. Si ejecutamos solamente esta pequeña instrucción aquí, vamos a descomentar esto. Aquí no funciona. Pero normalmente el usuario que crea la tabla es el que por defecto va a aparecer cuando se cree la tabla. Por ejemplo aquí mi usuario sería Postgres y va a aparecer cuando se termine de crear la tabla. Esto lo comentamos. Esto también. Y ahora sí vamos a ver lo que es el alter table. Entonces se colocaría el comando alter seguido de la tabla, la sintaxis tabla, que nuevamente como anteriores, como vimos allá arriba, esto formaría una sentencia, al igual que esto, una sentencia. Se especifica el nombre de la tabla y luego la manipulación que le vamos a hacer a esa tabla. Puede ser borrar una columna, modificar una columna o agregar una columna. En este caso borramos una columna, como lo vemos aquí. Y aquí en este otro ejemplo. Aquí en este caso sería lo mismo, pero estamos agregando la columna. Agregamos aquí la columna, se llama nuevo campo. Va a tener un tipo de dato int, que a su vez puede estar acompañado de otra instrucción. Como por ejemplo, vamos a alterar nuestra tabla personas agregándole otro campo. Entonces tecleamos alter table, el nombre de la tabla que sería personas, escribimos aquí add o añadir, que conjunto también conjunto todo esto formaría una sentencia. Entonces agregamos el campo llamado, vamos a colocarle aquí puede ser dirección sin acento para no tener complicaciones. Puede tener un tipo de dato llamado text, porque la dirección es una cadena que es muy larga. Colocamos text y, por así decirlo, cuando se vaya a crear el registro, este campo tenga por defecto puede ser la misma dirección por defecto. Esto puede, sí, incluso esto no puede ir, solamente es para que este campo, cuando se cree este campo, vaya a tener por defecto una cadena almacenada llamada dirección. Fíjense que nosotros cuando creamos la tabla, nosotros creamos que tuviera que no fuera null. Entonces aquí le estamos colocando una condición aquí estamos colocando una condición de que sea not null. Y aquí estamos estableciendo que por defecto tenga una palabra llamada dirección. Si nosotros ejecutamos esto,
aquí nos crea el campo dirección y podemos ver que todo funcionó, el query se ejecutó correctamente. El resultado tardó 142 segundos, microsegundos. Ahora seguimos la tabla personas, personas más de 5 días. La tabla personas, aparece la dirección, el campo que creamos, que es dirección, tipo de dato va a ser text, y por defecto, cuando se almacene el registro, que eso lo vamos a ver en posteriores videotutoriales de cómo manipular los datos a través de la sintaxis. Posiblemente vaya a ser en el videotutorial después del próximo que voy a crear, donde explicaré el uso de los insert, update y el delete, que es para borrar. Bueno, aquí nos creó el tipo de dato con una cadena almacenada dirección. Una cadena que va a tener por defecto llamada dirección. Ahora vamos a almacenar un registro por defecto en nuestra tabla. Bueno, por defecto de nuestro registro, si lo queremos almacenar así como está en la tabla, no lo podemos hacer. Eso si lo queremos insertar de manera visual como vamos a hacer a continuación. Damos clic aquí. Aquí lo que nos está diciendo es que la herramienta de Postgres no puede almacenar ni modificar una tabla que está vacía, ya que esta no presenta llave primaria. Entonces la herramienta esta de Postgres de visualización no nos permite hacer eso si no tenemos al alcance una llave primaria acoplada a la tabla. Esta herramienta que nos facilita Postgres no nos permite insertar datos si no constamos de una llave primaria. Es por eso que aquí nos podemos almacenar datos y nos sale todo esto en blanco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a asignar a ID a personas, que es un tipo de dato serial. Vamos a asignarla, vamos a transformarla en una llave primaria. Para hacerlo utilizamos el comando alter, como vemos a continuación. Entonces aquí vemos cómo utilizamos el alter table en la tabla personas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para crearla? Escribimos el comando constraint. Al trabajar en conjunto con esto se convertiría en una sentencia constraint que sería como una restricción que va a tener que va a tener como nombre ID de la persona. Este nombre que le colocamos a esta llave primaria tiene que ser única, no tiene que existir en nuestro esquema. En nuestro esquema, que en este caso nuestro esquema sería público. En todo nuestro esquema de estas tablas no puede haber una llave primaria o un nombre de llave primaria que esté repetido, ya que nos daría error. Yo por defecto establezco el nombre de la llave primaria. Vamos a ponerlo. Coloco el nombre de la llave primaria, que sería el nombre del campo, seguido del nombre de la tabla. Y así me evito problemas de confusión y de errores. Entonces establezco el nombre del campo, que en este caso queremos que el ID de persona se convierta en nuestra llave primaria. Entonces ejecutamos esta instrucción. Aquí nos dio un error porque tenemos que colocar aquí el comando add, que es añadir constraint o restricción llamado ID personas, cuya llave primaria va a ser este campo ID personas. Nuevamente ejecutamos nuestra instrucción y ya creamos nuestra llave primaria. Ahora si nuevamente vemos el código, vamos a ver aquí personas, de estas personas, aquí vemos nuestra sintaxis. Nuestra llave primaria va a ser ID de la persona. Ahora si nos vamos a modificar esta tabla,
sí podemos modificarlas de forma automatizada a través de la aplicación de Postman. Vamos entonces a consultar nuestra tabla. Vemos aquí consultar. Y ahora sí nos aparece nuestros datos, nuestros campos y los campos vacíos para empezar a la modificación. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí el nombre de la persona, en este caso mi nombre, Luis Marín, que es mi apellido, la cédula de identidad 17 30 28 57 y la dirección Guarenas, en este caso Venezuela, Guarenas, entre otras por seguridad. Aquí creamos nuestro primer registro. Ahora vamos a darle F5 o refresh, y aquí nos crea en nuestro campo serial, va incrementando y empezando de uno en uno. Entonces tenemos nuestro primer registro. Si minimizamos esto y vemos la secuencia de nuestra tabla personas, lo que tenemos contado a partir de ahora, tenemos que comenzó desde 1 y la caché va a ser 1. Pero vamos a presionar F5 aquí. Vamos a hacer otro registro. Fulano, tal, dirección, Venezuela, Miranda. Presionamos F5 y tenemos ya el segundo eh, el segundo registro contando de 1 en 1, que en este caso sería 2. Vemos la secuencia, presionamos F5, vemos que aquí nos empieza a contar a partir de 2. A partir de 2 va a sumar 1 para que dé 3 al siguiente registro. Pero antes de seguir explicando las secuencias, vamos a terminar aquí explicando esta parte, borrando el drop, borrando la tabla. En este caso yo ya la borré y por eso me salió este error, sino que no existe. Nosotros podemos ejecutar también el Artel Table de las personas de forma combinada en conjunto con la creación de la tabla. Simplemente escribiendo punto y coma aquí, como vemos, terminando lo que está acá arriba, la creación de la tabla, escribimos punto y coma y seguido de la otra instrucción. En este caso, este drop table vamos a colocarlo acá atrás. Y aquí las modificaciones, pero terminadas en puntos y comas. Lo que estamos haciendo es crear todo lo que hemos hecho a partir del comienzo de este tutorial. Presionamos F5 y aquí nos creó la tabla. Después que borramos, la creó nuevamente. Tenemos la tabla en limpio. Si vemos aquí, refrescamos la página, la tabla está creada, la tabla persona está creada pero vacía nuevamente. ¿Por qué la borré? Porque yo voy a explicar nuevamente las secuencias, voy a explicar en este curso el uso, la modificación de las secuencias. Entonces, si vemos nuestra secuencia, vamos a presionar F5 para que actualice. Tenemos nuestra secuencia que empieza a partir de 1. ¿Qué pasaría si nosotros queremos modificar esta secuencia? Simplemente, en esta instrucción, vamos a alterar esta secuencia, el nombre de esta secuencia. Podemos copiarnos este código, pegarlo aquí, y simplemente acá atrás colocar el alter secuencia. Queremos alterar que empiece a partir de el 2. No, vamos a poner que empiece a partir de 5.
y cerramos con puntos y coma. Start va a ser igual a 5. Si presionamos, ya nuestra secuencia está modificada. Vamos a ver nuestra secuencia. Presionamos F5 a nuestra secuencia. Volvemos a presionarlo. Secuencia personas. Aquí. Presionamos F5. Vamos a personas. Fíjense que si ejecutamos este 5 o el alter saver de esta secuencia para que inicie en 5, no nos va a funcionar. Y eso es debido a que nosotros en la secuencia le establecemos que va a tener como valor mínimo, el valor va a ser 1. Por lo tanto, esto nunca puede empezar en 1. Entonces fíjense, nosotros ejecutamos esto y si presionamos esto, nunca va a cambiar. Nuevamente en la tabla persona, vamos a actualizar esto. Colocamos un dato cualquiera, en nombre, puede ser apellido. Cédula 123 como prueba y demo como dirección. Presionamos F5, igual va a empezar en 1. Y si vemos la secuencia, presionamos F5, de igual tenemos el mismo dato, que nos refiere a que estamos empezando en 1. Ya cuando carguemos el siguiente dato, el start se va a modificar a 2. Puede ser nombre, no hay problema que esté repetido. 3, 2, 1, demo 2. F5. Aquí nos tiene que aparecer por defecto 2. Entonces nos aparece 2 y la caché, que es la cantidad de elementos que va con, desde cuando es un dato que nos mantiene guardado, que es una cláusula que nos especifica el número de secuencias que se va a asignar previamente y va a estar almacenado en la memoria para un acceso más rápido. El valor mínimo o por defecto siempre es 1. Ahora que pasaría si necesitamos incrementar, modificar esto, que incremente no de 1 en 1, sino de 3 en 3. O sea, serían 3, 6 y 9 y así sucesivamente. Entonces tendríamos que modificar estas cláusulas. Entonces, nuestra sintaxis, buscamos nuestra sintaxis, vemos que esto va por defecto 1. Copiamos lo mismo que tenemos aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a copiarle estas cláusulas para no tener que... Ok. Pegamos aquí. Bueno, la cláusula, el valor mínimo va a ser 1. Y el máximo valor va a ser, póngase 5. No, el valor mínimo tiene que ser, si queremos que incremente de 3 en 3, el valor tiene que comenzar a partir de 3. Va a incrementar de 1 en 1. Entonces vamos a configurarlo así, pero primero vamos a armar bien nuestro script. Aquí colocamos esto otra vez. Incrementar. Vamos a ver aquí. Máximo valor. El máximo valor. El mínimo valor. Esto no va. Lo eliminamos. Ok. Tenemos nuestro start. Ok. Va a ir incrementando de en 3 en 3. El máximo valor. El mínimo valor va a ser 3. Vamos a organizarlo para que quede bien. El mínimo valor va a ser 3, porque si vamos en 3 en 3,
tiene que ser empezar desde 3. Entonces nuestro máximo valor va a ser 27, que sería múltiplo de 3. 3 y 27. Que serían insertados entonces 9 registros. Entonces vamos a apartar esto con puntos y comas. Y vamos a ejecutarlo. Fíjense que aquí nos aparece un error diciendo que no se puede empezar a partir de 1. O sea, estar, que es lo que estamos viendo aquí, no puede empezar a partir de 1. Es verdad, porque si vamos a incrementar de 3 en 3 y el mínimo valor va a ser 3, no podemos empezar con el número 1 porque se está contradiciendo. Entonces va a empezar desde qué número? Podemos colocar desde el 3 también. Y la caché que va a ir de 1 en 1. Vamos a verificarlo a ver. Ok. Nos salió un error porque una sentencia que nos permite reiniciar toda la secuencia, que es el restar. Entonces vamos a restar, o vamos a reiniciar, resetear el, la secuencia. Y la mínima expresión tiene que ser 3. Fíjense que si colocamos, bueno, aquí porque no lo hemos creado todavía, tenemos que crear todo esto para que pueda funcionar. Entonces ya creamos nuestra secuencia, ¿ves? Sin ningún problema. Si lo bueno de Postgres es que si una de estas instrucciones falla, el resto de las instrucciones no van a ejecutarse, ni la última ni la primera. Quiere decir que si esta instrucción falla y yo tengo seleccionado todo esto, entonces al no funcionar esto que está acá arriba, no va a funcionar esto que está acá abajo. Al igual que esto, si funciona lo que está acá arriba y no funciona lo que está aquí abajo, o lo que está aquí abajo, si funciona lo que está acá arriba, pero funciona esto, el segundo código, el tercer código, el cuarto código y el quinto código, pero no funciona el último, si funcionan todo menos el último, mejor dicho, va a funcionar todo esto, pero menos el último, entonces al fallar la última, no se van a ejecutar ninguna de las instrucciones anteriores. Entonces aquí modificamos, ya hicimos nuestra alteración de la secuencia de nuestra tabla, que va a empezar ahora de 3 en 3. Ahora vamos a ver la secuencia. Entonces aquí vemos nuestra secuencia y vemos que empieza a partir de 3. Y la caché va a ser 1. Y todos nuestros datos que modificamos, todas nuestras cláusulas. Ahora vamos a insertar un registro para ver si nuestros cambios fueron realizados con éxito. Aquí tenemos datos anteriores del registro que hicimos ahorita haciendo pruebas. Vamos a insertar un nuevo dato. Por efecto vamos a colocar aquí demo. Demo apellido, puede ser. Bueno, aquí insertamos esto, pero sin ningún texto. Entonces vamos a darle F5. Claro, aquí no se ve la modificación porque es verdad, después del 2 se está suponiendo que viene el 3, pero en realidad está empezando en 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar la tabla. Hay una instrucción llamada, hay una cláusula llamado truncate. El truncate lo que nos permite es eliminar todos los datos de la tabla. Lo que hace es eliminar toda la tabla y volverla a crear de nuevo. Esto es mucho más rápido que una manipulación de datos llamado delete, que en el próximo tutorial veremos con detalle. El truncate lo que nos permite es simplemente eso, pues, borrar la tabla y volverla a crear otra vez, pero como estaba por defecto. Borra todos los registros, pero la crea en blanca. Borra toda la tabla, la crea nuevamente, pero en blanca. Entonces, para eso se ejecutaría la cláusula, el comando truncate, perdón, seguido de la sintaxis tabla, y que en conjunto forma una sentencia. Entonces se especifica después el nombre de la tabla, que sería esto que estamos viendo aquí. Entonces tecleamos aquí
truncate y escribimos el nombre de nuestra tabla llamada personas, como dos puntos, ejecutamos esto. Entonces, una vez ejecutado el truncate, seleccionamos toda nuestra instrucción, todas nuestras secuencias, y reiniciamos a partir de 3, para que empiece a partir del número 3, ¿no? Reiniciamos la secuencia. Ahora que estamos modificando, entonces vamos a reiniciar toda la secuencia. Ejecutamos esto. Ahora minimizamos esta ventana, vemos nuestra secuencia, vemos que todo esté organizado correctamente. Ahora vamos a ver la tabla personas. Consultamos la tabla personas, vamos a registrar mi nombre otra vez por defecto, Marín, 1, 2, 3, aquí demo. Si presionamos F5, vemos que empieza a contar a partir de 3. Podemos intentar con otro nombre, fulano tal, 321, vamos a poner que sea de España. Vemos que ahora van contando de 3 en 3. Otro registro, mengano tal, y que sea de Japón. Seguimos con María. Colocar que sea de Perú. Si presionamos F5, miren la secuencia. Sería la secuencia de 3, 6, 9 y 12. Seguimos insertando datos. Vamos a crearle nombres por defecto. Por el demo 1, por así decirlo. Vamos a colocar datos en blanco. Datos en blanco. Presionamos F5. Fíjense que en el campo dirección nos aparece seleccionado dirección por defecto. Eso es debido al campo que creamos por defecto llamado dirección. F5. Este sería el registro 7. F5. Este sería el registro 8. Y por último tendríamos el registro 9. ¿Qué pasaría si insertamos otro dato? Nos aparece un error donde nos especifica que la secuencia de la secuencia ID de persona secuencia tiene un valor máximo de almacenamiento de almacenamiento hasta el 27, que es la cifra que nosotros le especificamos, la cláusula que le especificamos cuando creamos la secuencia. La cláusula llega hasta un valor máximo de 27. O sea que puede tener 9 registros con 9 valores. Estos nuevos valores se van incrementando de 3 en 3 hasta llegar a 27. Esto es lo que quiere decir esto. Bueno, entonces culminamos aquí este tutorial donde presentamos cómo se creaban las tablas, cómo se eliminaban las tablas, se modificaban. En el próximo video tutorial veremos cómo modificar las tablas, cómo asignarles. Ya vimos cómo asignarnos las llaves primarias. Ahora vamos a crearnos las llaves foráneas para asociar tablas unas con otras. Vamos a colocarle restricciones a las tablas para que puedan almacenar, establecerles como una especie de condición, para entonces dar paso a otro tutorial referente a la manipulación de datos.
También veremos en el próximo tutorial el uso del OID, sus ventajas y desventajas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el curso. Espero verlos pronto. Entonces nos vemos. Chao.